Instituto de Defensa Legal IDL desde hace ya varios años, ya son 7 años si no me equivoco, y básicamente trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de la fuerza del derecho, ¿no? Veo aquí que nos acompañan compañeros de Duma, en Puno es una de, por ejemplo, las organizaciones con las que trabajamos ya también desde hace bastantes años, entonces creo que vamos a poder comprendernos con mucha facilidad. Yo solamente quiero compartir con ustedes algunas ideas iniciales, algunas ideas introductorias sobre lo que viene a ser la interculturalidad y el enfoque de interculturalidad, que creo que nos son herramientas útiles para poder, digamos, relacionarnos de la mejor forma con todos los peruanos y peruanas y personas que podamos conocer, siempre desde el respeto, ¿no? Digamos, hay una situación que hay que reconocer y es que lamentablemente el Perú es un país que arrastra varias taras de desigualdad que se expresan, por ejemplo, en el racismo, un racismo que es estructural y que creo que compartimos todos y todas la idea de que para contar con una sociedad justa donde la gente valga lo mismo sin importar su origen social o sin importar su procedencia étnica, creemos que es necesario, como parte de las políticas contra el racismo, antirracistas, entender lo que es la interculturalidad, que es el otro lado, que es empezar a construir una relación nueva, una relación diferente. La interculturalidad viene a ser algo tan básico como promover una convivencia pacífica y basada en el respeto del otro, ese otro que en principio creemos que es diferente a nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes podemos pensar que son diferentes? Si somos personas que viven, por ejemplo, en la ciudad de Lima, podemos pensar que las personas que viven en la selva son distintas a nosotros, y que hay alguna diferencia, incluso antes los conceptos racistas hablaban de diferencias biológicas, ¿no? Una vez descartada la no existencia de diferencias biológicas entre personas de uno y otro lado, más allá de ciertas adaptaciones propias de la zona, eh, climáticas, geográficas, pasamos a ver que las diferencias culturales, en efecto existen diferencias culturales, pero la manera de atenderlas no tiene que ver para nada con el rechazo, con la destrucción, ni siquiera con esa llamada integración que lo que en el fondo busca es neutralizar la diferencia que poseen las demás personas para poder hacerlas más parecidas a lo que uno quisiera. Entonces, la interculturalidad básicamente parte de eso, como les decía, de promover la convivencia pacífica entre el otro, entenderlo, respetarlo, y la interculturalidad se nutre de eso. Y es un concepto totalmente opuesto a otro que quiero presentarles, que es el del etnocentrismo. El etnocentrismo tiene que ver con todo lo opuesto a lo que les he dicho, que por ejemplo en el Perú hay una mayoría de la población que se considera a sí misma mestiza, que comparte, digamos, por ejemplo, parte de la herencia de los españoles en nuestro país y que por tanto consideran que esas características culturales, esa identidad es la más importante y tiene que ser la hegemónica, la preponderante. Y sobre esa base se reprimen las demás. Antes en el Perú y en otros países de América Latina la represión significaba literalmente el genocidio. Por ejemplo, el pueblo gaucho en Argentina con Faustino Sarmiento, lo que implicó una matanza de personas que se ha visto en varios lugares de América Latina, ¿no? Pero que en otro lado también más recientemente, ya con el siglo XX, digamos, ya el tema de la matanza queda muy feo, pues ya no se puede decir vamos a matar simplemente, sino que las razones parten por integrar al otro, ¿no? Al otro que se considera diferente e integrarlo a nuestra cultura de tal forma de que se hace uno de nosotros. Pero la manera no es respetándolo, aceptando que es diferente al resto, sino que se hace diciendo que todo lo que hay que hacerlo a él igual al otro, al que seríamos nosotros, ¿no? Entonces, anulas las diferencias y lo que haces es integrarlo. Entonces, etnocentrismo está muy vinculado con el llamado integracionismo. No dejarse confundir, suena bonito, porque parte de la integración, pero la integración tiene que hacerse desde el respeto a las diferencias, no anulando las diferencias que existen, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo, exactamente como dice Stephanie, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cosas que en principio pueden sonar positivas, pero si las pensamos bien en el fondo no lo son. El presidente Juan Velasco Alvarado en los años 60
fue el primero que promulgó una ley de educación intercultural. ¿Qué implicaba para, bueno, no implicó, me estoy confundiendo. No promulgó una ley de educación intercultural, sino que en la ley de educación incluyó un capítulo que incluía la enseñanza de lenguas, de idiomas originarios dentro de la propia currícula escolar. Lo que se vio como un primer paso importante. Pero, ¿qué es lo que decía exactamente la ley? Lo que decía es que en los primeros años de escuela, en lo que hoy conocemos como inicial, y los primeros años de la educación primaria, se enseñaba junto con el español el idioma de mayor uso local, con la finalidad de que al final de la educación primaria y la educación secundaria, los niños y niñas puedan hablar el español exclusivamente y se dejaba en un segundo plano ya el uso de lenguas originarias. O sea, era un paso previo para desaparecerlas, ¿no? Entonces, es positivo en la medida de que eran los años 60 y que todavía estábamos literalmente en la nada sobre el tema y que veníamos de un país profundamente racista donde no había ningún paso de integración cultural, y a una donde había una perspectiva integracionista, donde se empezaban a reconocer las diferencias del otro, pero que tenía la intención no de compartir y convivir con ellas pacíficamente, sino de integrarlas a las nuestras, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se creó el Día del Campesino, porque era más fácil para ellos hablar de campesino que hablar de indígena, ¿no? Al hablar de quechua, de aymara, de shipibo, de asháninca, era mejor la etiqueta de campesino, porque anulaba la expresión étnica y lo que hacía era reforzar el carácter productivo, ¿no? Son los pueblos indígenas se integran al país en la medida que contribuyen al desarrollo económico nacional. Entonces, esa perspectiva lo que nos llamaba a pensar era que son campesinos antes que indígenas, son campesinos antes que quechos, aymaras, shipibos, como les decía hace un momento. Ahora, hay un filósofo que se llama Fidel Tubino que decía que lamentablemente esta etapa integracionista es un paso previo entre la negación cultural del otro, simplemente negarlo, prácticamente exterminarlo. Había un paso previo entre ello y la interculturalidad, que era el paso necesario para ser una sociedad intercultural en la cual se respeta lo otro. Tenemos que empezar tratando de integrarlo, tratando de asimilarlo, pero no nos podemos quedar ahí. Y creemos de que en el Perú, sobre todo desde los años 60, 70, 80, han sido, por ejemplo, en el Perú el gran tema de interculturalidad tiene que ver con los pueblos indígenas, precisamente porque los pueblos indígenas forman una parte importante de la población nacional y además forman parte también del propio proceso histórico nacional. Entonces, hay allí una deuda pendiente larga, ¿no? Pero, digamos, hay otros asuntos vinculados a la interculturalidad, por ejemplo, el tema de la religión. En el Perú no es muy recurrido, no es muy común hablar de religión en un contexto intercultural, porque la gran mayoría de la población es cristiana, sea católica o sea evangélica. Pero en otros países, por ejemplo en Europa, en Francia, en el Reino Unido, los conflictos de interculturalidad no están tan vinculados con lo étnico, sino sobre todo con lo religioso, porque hay un factor religioso importante, ¿no? Mayorías musulmanas en países de tradición cristiana o de tradición agnóstica, tal vez, si quieren verlo en algunos de los países de Europa, donde empiezan a verse conflictos entre la gente simplemente porque tienen costumbres diferentes basadas en prácticas religiosas diferentes. Pero digamos, en el primer tema de la interculturalidad, y como les decía, entre los años 60, 70, 80, bueno, en verdad desde mucho antes, tal vez en la región andina desde los años 20, 30, que se empiezan a organizar las tomas de tierra en la región andina, y desde los años 50, 60, 70, cuando se empiezan a conformar las primeras grandes organizaciones indígenas dentro de la Amazonía, como AIRECEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, y varias otras, primero en Ucayali, en Loreto, y luego las demás regiones del país, es que son los propios indígenas, y este es mi punto, los que van conquistando sus propios derechos. Bueno, yo estudié Derecho, mi visión parte desde el mundo de las leyes, y en el mundo del derecho se parte por reconocer que hay uno de los principios básicos, que es el llamado principio de igualdad. Todo el derecho, la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes, los reglamentos, deberían o están basados sobre ese principio de igualdad.
Pero ¿qué significa la igualdad? Porque uno puede ver que es un concepto súper amplio, súper complejo. Yo quiero resumirla básicamente en dos cosas. La igualdad significa que la sociedad y el Estado nos traten a todos iguales en la medida en que seamos iguales y diferentes en la medida en que seamos diferentes. ¿Eso qué significa? Dos ejemplos, por ejemplo. En un caso, y ustedes me van a responder, ¿sería acorde con el principio de igualdad? ¿Sería justo que yo trate igual a una mujer embarazada, en un contexto laboral, a una mujer que está embarazada de una mujer que no está embarazada? Me gustaría escucharles. Bueno, nadie. No, Eh, Álvaro, lo que sucede es que los micros están apagados para evitar filtraciones. ya, ya, ya. Sí, 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 Bueno, sí. ¿podrían abrir los micros? Ay, pero eso es un problema. Ya, ahora voy a abrir los micros. O bueno, si no puedo hablar largo y tendido, pero es un poquito feo. Si no pueden escribir por el chat, miren, aquí acabo de recibir un comentario interesante. El líder campesino incluía al trabajador mestizo no indígena como lo que hay en el norte y en general en toda la costa, no reivindicaba decir indígena. Es interesante, claro, porque como tú mismo dices, es un concepto, la categoría mestizo es un concepto asimilacionista, como decía Stephanie también, ¿no? Se engloba en la etiqueta grande. Pero, por ejemplo, en el caso de Velasco, es la primera vez que se vienen a tomar en cuenta a los pueblos indígenas en la medida de que la gran masa campesina de la sierra finalmente se llegó a identificar con los pueblos indígenas. Y aquí tenemos dos comentarios de Marina Toledo y Vladimir Martínez. Claro, una mujer embarazada tiene otras necesidades particulares que una mujer que no se encuentra gestando. Y la mujer embarazada debería tener otra cognición. ¿Por qué tratarlos diferentes si la gestión no es una enfermedad? Claro, en este es interesante, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, hay dos visiones. En principio, hay a la gestación. Hay una diferencia real entre una mujer embarazada y una embarazada que básicamente la lleva a tener otras necesidades. Por ejemplo, el día que la mujer dé a luz, no la pueden mandar a trabajar al día siguiente, sería un despropósito. Entonces, hay que establecer un trato diferenciado entre dos personas iguales. A pesar de ser iguales, hay una condición concreta, justificada, que genera una diferencia, que es temporal, en este caso la gestación. La mujer embarazada va a requerir la licencia después de las vacaciones, va a requerir también que su puesto se asegure en ese tiempo, que no se la reemplace, porque la práctica que todavía es común lamentablemente, pero al menos ya está prohibida en la ley, es que yo no puedo despedir a una mujer embarazada porque me digo, no, esa mujer está embarazada, entonces no va a trabajar, voy a tener que contratar un reemplazo, voy a tener que pagarle sus derechos sociales, la licencia por lactancia después de la gestación. Entonces, en esos casos, lo que te dice el principio de igualdad es que hay que establecer una diferencia para poder garantizar que se respete la igualdad. Nos ponemos en otro caso ya, un caso que involucra la interculturalidad. Por ejemplo, en los casos del derecho a la consulta previa, los pueblos indígenas tienen derecho a que se les consulte siempre que haya una actividad, sobre todo extractiva en la práctica, hemos visto que son la mayoría, que los afecta. Es una medida administrativa o legislativa. Entonces, en un caso, hace unos años en Perú, cuando se construyó en Lima, que se construía, no recuerdo qué carretera de alta velocidad, los vecinos limeños salieron a decir, no, nosotros también tenemos derecho a la consulta previa por la igualdad, porque si los pueblos indígenas tienen consulta previa, nosotros también tenemos consulta previa finalmente, porque si, digamos, si somos iguales, tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿qué le responderían ustedes? Por ejemplo, que no somos iguales. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta previa porque comparten una tradición cultural, una identidad étnica, además características de un territorio que poseen. Entonces, en esos contextos es que hay una diferencia que obliga a que se les trate diferente a pesar de, para garantizar la igualdad. Y del otro lado, por ejemplo, lo que más conocemos, ¿no? Pagarle a dos personas un sueldo distinto por un mismo trabajo es evidentemente discriminatorio, viola la igualdad. Entonces la interculturalidad busca proteger esta igualdad. Por ejemplo, vamos a leer aquí los comentarios de la caja de comentarios. Nos dice Stephanie, en la costa también había pueblos indígenas originarios, pero fueron asimilados mucho antes que los de Andes en la Amazonía. Es cierto, la cercanía a los centros urbanos fue haciendo que el discurso de mestizaje
le gane terreno a la reivindicación étnica propia, ¿no? Sofía, a mí me pasó que me despidieron cuando estaba gestando. Luego fue muy difícil conseguir empleo. Tuve que decir que que no tenía niño pequeño y después de muchos intentos encontré trabajo. De eso ya han pasado muchos años, pero todo sigue igual. Lamentablemente esto es cierto. Y como les decía, la igualdad lo que busca es proteger precisamente a las personas que poseen características diferentes y que se les da un trato diferenciado, justificado, porque no se puede hacer o no se debería hacer esta clase de prácticas. Por ejemplo, en estas clases el despido es nulo. Judicialmente digamos, es revisable, se puede reponer a la persona que ha sufrido del ataque, en este caso, ¿no? La empresa te ayudó a reponer cesación y multa a la entidad. Claro, es una falta muy grave despedir a una mujer embarazada. Está normado, exactamente. Y está normado porque el derecho protege la igualdad, que a veces la igualdad significa reconocer que somos diferentes y que hay que dar un trato diferenciado a la persona diferente. Entonces, para ir avanzando, porque entiendo que solo tengo 20 minutos y ya se me están acabando casi todos, solamente quería señalar un par de cosas adicionales. La primera es que la interculturalidad exige interacción entre culturas diferentes, no solamente aceptar que convivimos en un mismo espacio, porque aceptar que convivimos en un mismo espacio es el concepto de multiculturalidad. El Perú es un país multicultural, porque en el Perú habitan muchas etnias, muchos pueblos indígenas, y entonces aceptamos que existen. Ok, es positivo, es un paso previo, aceptan que existen y no los quieren asimilar. Vamos bien, pero no nos podemos quedar en eso. Hay que interactuar entre nosotros, hay que interactuar en este mismo espacio geográfico y eso es precisamente la interculturalidad. La interculturalidad nos exige que no solamente respetemos la existencia del otro, sino que nos relacionemos con él en un marco de respeto, en un marco de horizontalidad, no de verticalidad, porque muchas veces hay acercamientos donde en el fondo hay un tufillo de superioridad. Uno es superior porque representa a la sociedad mayoritaria, porque representa al Estado, porque representa a la empresa, y el otro te respeto, te invito a una cerveza, te converso contigo, pero en el fondo creo que eres inferior y que mis prácticas culturales son mejores a las tuyas. Un ejemplo muy práctico es el caso de la justicia. En el Perú, la Constitución, en su artículo 149, reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a administrar su propia justicia. Es decir, si hay un conflicto dentro de la comunidad, tiene que ser la propia comunidad la que lo resuelva. Por una razón importante, que es la primera, lamentablemente, que es el hecho de que no hay jueces en esos lugares. Entonces, en este contexto, lo que se empieza a hacer es decir, ya, como no hay justicia allá, nosotros vamos a proveerles con justicia del Estado. No, perdón. Como no hay justicia allá, porque no podemos proveerles, que se arreglen solos. Pero la otra, la que de verdad es la real, la que debería primar, es que ellos tienen un estilo o tienen una expresión cultural distinta a la nuestra y tienen derecho a tener un estilo diferente para administrar justicia. Entonces, allí se reconoce que ellos se pueden, digamos, regir bajo leyes propias, costumbres que se vuelven en leyes propias. Entonces, en el Perú durante mucho tiempo y hasta ahora los jueces y fiscales cuando ven eso dicen, no, ellos solamente pueden ver casos familiares, no domésticos. Si hay un caso importante, yo soy el fiscal, yo soy el policía, yo soy el juez, yo tengo que investigar. Entonces, en esos casos se generan disputas que en un primer momento, en los 90 sobre todo, se solía condenar a los miembros de las juntas o de las asambleas comunales, de las rondas campesinas, sobre todo a lo largo del país, porque se no, la ronda campesina ha invadido, ha usurpado la competencia de la autoridad del Estado. Eso en el fondo era decir, ya yo reconozco que existen porque hay una ley de comunidades, hay una ley de rondas, pero en el fondo digo que solamente pueden ver los temas sin importancia, porque en ese momento se tenía la idea, lamentablemente subsiste mucha gente todavía, de que la importancia, o sea, los asuntos importantes son del Estado y los no importantes de las comunidades, ¿no? Porque si simplemente aceptamos que existen y que hagan su justicia, pero no en los temas que de verdad importan, ¿no? Ahora, cómo ha girado la discusión y el empoderamiento de los pueblos indígenas, sobre todo, que por ejemplo en la Amazonía ya se plantea la discusión, los propios pueblos indígenas, de que esa justicia no solamente les alcanza para resolver temas menores, sino para decir, miren, aquí no se permite actividad extractiva, caso del pueblo Achuar, en la Amazonía Norte, ¿no? Entonces, aquí yo en mi autodeterminación y mi derecho
a la identidad cultural y a la administración de justicia propia, yo digo, simplemente aquí no se puede hacer actividad extractiva. Es debatible si sí o si no, si les da la autodeterminación, la identidad cultural, para eso no, pero sin duda es un avance que hayamos evolucionado en la discusión desde negarle a las comunidades la capacidad de resolver casos de robo hasta poder discutir si es que tienen o no el derecho a controlar grandes extensiones de territorio, porque finalmente son parte de sus territorios ancestrales. Entonces, vamos a seguir leyendo comentarios porque están súper chéveres. Stephanie dice, o solo se busca folclorizar a los pueblos indígenas porque no se les reconoce sus derechos. Exactamente. Aquí hay un tema que es importante. Cuando yo digo que reconozco al otro, pero solamente le reconozco la lengua, solamente le reconozco las expresiones culturales y no le reconozco lo que le alimenta en el día a día, que es la tierra, que son los recursos naturales, que es el medio ambiente, me quedo en el folclore, me quedo en lo folclórico, que es la superficialidad o la reducción de toda una cultura a un conjunto de expresiones vistosas que nos pueden ser atractivas, pero que no van a la superficie, ¿no? Los pueblos indígenas reclaman reivindicaciones territoriales que tienen una dimensión fundamentalmente económica, cultural y política. Finalmente, los pueblos indígenas piden, reconozcan de mis tierras. En la Amazonía, los pueblos indígenas se mueren porque no tienen título de propiedad sobre la tierra. Allí la interculturalidad significaría no solamente, vamos a reconocer el alfabeto del pueblo Shipibo, el alfabeto del pueblo Abajún, vamos a hacer un documental sobre las prácticas culturales de los Abajún, sino implica, ya vamos a reconocerles sus territorios, vamos a reconocerles que cuando hay petróleo, hay actividad petrolera, que 40 años ha generado derrames de petróleo en la Amazonía Norte, hay que reconocer que hay que reparar esas afectaciones. Hay que reconocer la deuda histórica con los pueblos de la Amazonía, asimilados por el Estado, por la sociedad en su mayoría, pero no, en el Estado, sobre todo en el Ministerio de Cultura, les encanta quedarse en el calendario, perdón, en el alfabeto, les encanta quedarse en las expresiones culturales inmateriales, las danzas, que está muy bien, pero si no se va más allá, nos quedamos en el folclore. Entonces, muy de acuerdo con Stephanie. Vamos a seguir leyendo. Edwin Lozada dice, claro, los morropones y tayanes aún son indígenas, pero existen otros grupos no andinos, pero mestizos como judíos pobres que se asentaron en el norte del Perú, así como los chinos del norte y sur de Lima, que eran campesinos pobres. Eso es muy cierto. Ahora, en el Perú, por ejemplo, desde mi experiencia como desde el derecho, claro, para ellos no hay un cuerpos normativos especiales, ¿no? Pero sí hay una obligación general de respeto de las prácticas culturales, las prácticas religiosas, etcétera, ¿no? Se están fortaleciendo las naciones indígenas, dice Stephanie. Es muy cierto. En el Perú, ya digamos, los propios pueblos indígenas han llevado la discusión más allá. De la negación del otro cultural, que en un momento llegó hasta el exterminio. Empezamos en la fiebre del caucho, por ejemplo, se mataron a 35.000 indígenas según algunas estimaciones para sacar caucho, no les importaba. Ya en 1910, 1920, ya se estaba gestando el derecho internacional y aquí en el Perú el Estado no le importaba a los pueblos indígenas que sean muertos para seguir extrayendo caucho, ¿no? Ahora las naciones indígenas se están constituyendo, los achuares en la Amazonía Norte, los guampís también en la Amazonía Norte, y también hay otros esfuerzos importantes como los del pueblo Shipibo que lo viene trabajando, el pueblo Ahuajún también lo tiene trabajando. Entonces se está llevando la discusión a otro nivel y creo que es uno de los puntos que a mí me hace sentir, de la gran cantidad de puntos positivos y negativos, que me hace sentir cierto optimismo del futuro, ¿no? A ver, sigamos leyendo comentarios. Sofía Martínez, las rondas campesinas reemplazan la ausencia del Estado ante la inseguridad ciudadana. Es un organismo del poder dual que surgió en el contexto de violencia política durante el conflicto armado y han sobrevivido porque aún tenemos un Estado ausente. Eso es muy cierto. Lo que no quiere decir que antes de las rondas campesinas los pueblos indígenas no se administraran justicia solos, porque finalmente había que encontrar una manera de poder solucionar los conflictos del día a día. Las rondas campesinas son la expresión de la crisis, de la violencia terrorista y contraterrorista dentro del territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Que llega con el reconocimiento del Estado y que aún ahora sigue siendo lo que la parte de institucionalidad que creó el Estado dentro de las comunidades, ¿no? Carla Gómez, lamentablemente a uno se nos ningunea, a los gobiernos les hemos interesado poco nada. Es cierto, es cierto. Y yo creo que aquí han sido los pueblos indígenas, lo que se ha avanzado, no se ha avanzado pues el Estado, que les encanta decir que los avances en materia de interculturalidad vienen por sus propias gestiones, sino que viene por los propios pueblos indígenas. Pensamos en el Baguazo.
En el Perú la consulta previa es vigente desde el año 1995, pero no es imposible negar que fueron los pueblos indígenas del pueblo Bajún y del pueblo Wampis los que en el Baguazo, con sus 10 muertos, los que hicieron que el Perú aceptara que tenía que cumplir con eso. Aceptaron finalmente que había que cumplir por el Baguazo. Stephanie, y no olvidemos que hay otras poblaciones como los afroperuanos, migrantes, que también son parte de la sociedad y debemos reconocerles, por supuesto. Como les decía, en el Perú, la temática de interculturalidad nos vincula con pueblos indígenas, pero no es la única. También está lo de la población afroperuana, la población migrante que viene a ser finalmente que se integra a la comunidad urbana. Ahora, yo no lo comento mucho porque no son mis temas de especialidad, pero aquí seguramente nuestro compañero Gerardo, que si viene de las ciencias sociales, va a poder ampliar con mucho más detalle, pero sí, por supuesto. Jesús Augusto Ruiz Salas, el libro azul explica muy bien lo sucedido en la época del caucho, por supuesto. Es un relato doloroso, si he tenido oportunidad de leerlo. La interculturalidad es una utopía, pero en busca de esta se puede quedar muchas cosas. Es cierto, es cierto. Finalmente, todos sabemos que el escenario ideal probablemente nunca llegue, pero arrastrando ese coche es que se van construyendo las conquistas históricas, ¿no? Gerardo nos dice, en ciudades como nuestra Lima, ¿qué marco normativo podríamos aplicar bajo la óptica del enfoque de interculturalidad? Por ejemplo, eso es interesante. Digamos, uno siempre puede echar a andar el derecho. El derecho finalmente es un campo de disputa, creado por quienes tienen el poder, pero que sigue siendo un campo de disputa, porque en el fondo hay quienes buscan transformarlo desde los propios conocimientos y experiencias de los pueblos indígenas, por ejemplo. Es lo que más yo les comento porque es lo que yo trabajo. Pero bueno, en el campo del derecho hay un principio que se llama el de progresividad. Siempre que se pueda jalar el coche hay que jalarlo hacia adelante y no se puede volver atrás. Los pueblos indígenas han logrado con bastante éxito porque han tenido eco en la comunidad internacional preocupada por los territorios de los pueblos indígenas donde se encuentran las reservas de biosfera forestales más importantes del mundo, ¿no? Pero si uno quiere avanzar en contextos particulares nacionales, se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar en Lima el enfoque de interculturalidad? Yo creo que hay una deuda importante con las poblaciones que migraron y con los migrantes de primera, segunda, tercera generación, que tiene que ver con su asentamiento en Lima y reconocer que tienen expresiones diferentes, que lamentablemente ya se han asimilado bastante a la comunidad urbana de nuestra ciudad, pero que aún allí hay que reconocer que la diferencia se debe concretizar en apoyo a conservar estas expresiones culturales, además conservar las propias estructuras sociales, las propias estructuras políticas que poseen, y eso puede contar con dependencias del Estado que se encarguen de ayudarlos, que se encarguen de prestarles asistencia, servicios, para no solamente conservar las expresiones culturales en una vitrina, sino entender que son expresiones en movimiento. Entonces, para eso es importante el activismo a nivel local, porque podemos influenciar también en nuestras autoridades locales, como las municipalidades, bueno, la de Lima, que tiene un estatus especial como municipalidad metropolitana, o también en las distritales, y no solamente en Lima, sino en otras ciudades de nuestro país, donde hay una presencia importante de población migrante que lleva consigo una riqueza cultural que no debería perderse, no debería dejarse desde el Estado que se pierdan esas expresiones culturales. Y aquí tengo algunos comentarios ya para ir cerrando de Edwin Lozada. Aún sé los actuales guampisas sentados en el Morona Corrientes Tigre tienen los mismos problemas de comunidad comunal y recursos naturales donde solo se reconoce su asentamiento de existencia, pero no derecho a ellos. Claro, como yo les decía, ellos han arrastrado hacia adelante la discusión, pero el Estado no ha estado al mismo nivel. Por ejemplo, cuando los achuales comunicaron al Ministerio de Cultura que eran una nación, porque su nombre completo es Nación Autónoma, Nación Autónoma del Gobierno, no, ¿cómo es? A ver, es la Nación Autónoma del Territorio de la Nación One Piece o algo así. Vamos a buscarlo en internet para que es el GT. Es el Gobierno Autónomo de la Nación One Piece. Bueno, en ese gobierno autónomo ellos notificaron que ellos habían decidido no recibir más actividad extractiva. Entonces, en el Ministerio de Cultura no sabían cómo responder porque simplemente no estaban a la par. Ahora, lo que sí es cierto es que la regulación, al menos en la teoría, ha mejorado sustancialmente desde, por ejemplo, 1990 a ahora. Y que también se ha avanzado con la titulación de comunidades en toda la Amazonía. Sigue siendo poco, la brecha sigue siendo grande, pero hay razones para creer que en los últimos años, en las últimas décadas, los pueblos indígenas han cosechado victorias importantes.
Y la compañera Evelyn nos dice, pero aún la consulta previa no es vinculante porque vemos que hasta ahora siguen atropellando a los pueblos indígenas y amazónicos. Ese es un tema, con esto voy a concluir, muy importante a discutir. Lo que dice el derecho de las conquistas sociales y finalmente lo que es el derecho a la consulta previa. Una de las expresiones más concretas de los logros de los pueblos indígenas en los últimos años tienen que ver con el derecho a la consulta previa. Ahora sí voy a proyectar brevemente las diapositivas que tenía. Entonces, la consulta previa, miren, estos son los pueblos indígenas en el Perú. Pueden ver que están distribuidos en la gran mayoría del territorio nacional. Por ejemplo, en la Amazonía, que tiene 70 millones de hectáreas, se entiende que 40 millones están habitadas por pueblos indígenas, el 60%, y de ellas la mitad está titulada y la otra mitad no está titulada. Esa es la gran diversidad de pueblos indígenas que hay en el Perú. Hay criterios jurídicos de reconocimiento, una relación especial con la tierra de recursos naturales que reconoce el derecho, y finalmente hay una serie de demandas históricas que se pueden resumir como la identidad propia, el autogobierno, la autorregulación y la autorresolución de conflictos. La consulta previa viene como parte de los derechos de avanzada que reconoce el Convenio 169, aún de manera asimilacionista y con más fuerza la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ahora, a ver, por aquí tenía un tema sobre consulta previa. La consulta previa, ¿qué implica? Todos los derechos tienen una estructura, chiquitito. ¿Qué implica? Que hay un tenedor del derecho, propietario del derecho, los pueblos indígenas, sean comunidades campesinas, nativas, etc. Sujeto obligado. ¿Quién está obligado a cumplir con este derecho? El Estado. ¿Y qué tiene que hacer? Un procedimiento de consulta previa libre e informada que reúna ciertas características de interculturalidad. La finalidad es el consentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El derecho a la consulta previa viene de un tratado, el Convenio 169 de la OIT, el más importante para proteger pueblos indígenas en nuestro país, pero que, como les decía hace un momento, tiene una lógica integracionista, sutil, pero en el fondo es integracionista. Entonces, lo que nos dice esta norma es que hay que integrar, lo que nos dice es que hay que consultar, pero la consulta no es vinculante, salvo en los casos donde se exige el consentimiento. Y se exige el consentimiento en aquellos casos donde se pone en supervivencia la existencia de los pueblos indígenas. La supervivencia indígena en peligro, hay consentimiento. Entonces, allí, como ese tratado es vinculante para el Perú, lo que se ha logrado es básicamente en base al tratado y en lo que señala adicionalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los compañeros de Duma no nos dejarán mentir que básicamente la conquista se logra también aquí, a la lucha de pueblos indígenas a nivel de protesta y a nivel judicial. Entonces, a lo que dice la compañera Evelyn, hay algunos supuestos donde se reconoce que el Estado está en la obligación de hacer el consentimiento, no solo la consulta, es decir, que los pueblos indígenas aprueban o desaprueban la medida. Es importante que lo sepamos. Cuando se implica desplazamiento del pueblo indígena, cuando implica almacenamiento de exposición de materiales tóxicos, la aprobación de medidas de acción afirmativa, la categorización de las naturalezas protegidas, o cuando se amenace la supervivencia de los pueblos, no sea física, económica o cultural. En estos casos, se debe reconocer que hay un derecho al consentimiento. Entonces, lamentablemente, para los demás casos, finalmente es el Estado quien decide. Y la consulta funciona como vehículo para recoger preocupaciones, pero no llega a decidir. Y claro, esto bajo la premisa de que finalmente el Estado es soberano, ¿no? Que el Estado es soberano y que finalmente tiene la decisión final. Como les digo, es una óptica todavía que es más o menos integracionista, que se busca cambiar con el tiempo. A ver, ya sé que me excedí largamente con el tiempo, perdóname compañero Gerardo, solamente voy a leer 2 comentarios adicionales de Carla Gómez, que dice, queremos fortalecer para que se consolide el tema de interculturalidad, debe ser parte de la Currícula Nacional de Educación. Sí, en principio ya hay un enfoque intercultural, pero lo que hay que hacer en este momento es fortalecerlo y como parte de una política antirracista, para empezar, lo que tenemos que hacer es propiciar que desde la primera infancia entendamos, respetamos y convivamos con el otro en condiciones de igualdad. Es un camino largo, difícil, y eso lo que nos va a llevar es a exigir cambios en las políticas que son más abiertamente racistas o que son más abiertamente anti-interculturales, porque lo que hacen es simplemente no considerar a los pueblos indígenas o simplemente tenerlos en un lugar subalterno. Finalmente, a ver, Rita Córdoba, y ya con esto voy concluyendo, porque sé que me excedió con el tiempo. Lo que hicieron los migrantes que se instauraron aquí fueron crear colegios y clubes donde siguieron desarrollando su cultura en las siguientes generaciones. Claro que lo hicieron de manera particular y con financiamiento de esos gobiernos.
En el caso de los pueblos indígenas, a pesar de algunas leyes que ya tienen por la misma discriminación han sido efectuados, no hay un buen desarrollo en la misma educación intercultural. Además, tener en cuenta que la mayoría de pueblos predomina la oralidad y no la escritura. Eso no ha sido respetado, se les obliga a adecuarse. Es cierto, eso es muy cierto. Edwin Lozada dice, muchos proyectos no han prosperado porque no han tenido licencia social producto de la consulta previa. Claro, y el último concepto tal vez que quiero introducirles hoy es el del conflicto intercultural, que básicamente tiene que ver cuando los pueblos indígenas, los pueblos que son menospreciados, no están de acuerdo con el trato que se les da y presentan una oposición, una resistencia, o surge el conflicto. Y en el Perú, ustedes saben también como yo, que la respuesta al conflicto es la criminalización, la respuesta al conflicto es la negación del otro, es la asimilación, y lamentablemente aquí también hay que tener mucha lucha de por medio para poder conseguir el respeto básico a la dignidad de las personas, ¿no? Que son diferentes y que no por ello deberían ser discriminadas, menospreciadas. Y bueno, nadie gana con los conflictos, ni los pueblos indígenas, ni los migrantes, ni la población afroperuana, ni las personas con prácticas religiosas diferentes, ni el Estado. En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, muchos proyectos se han quedado estancados porque no han logrado tener la aprobación de los pueblos indígenas. Más allá de que no se respeta, tampoco se avanza en los proyectos. Entonces, nadie gana cuando no se tienen criterios de interculturalidad desde la sociedad y tampoco desde el Estado. Yo con eso quiero agradecerles por su atención